Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? ¿Galletas? ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire! Buenas a todos los Figris, ¿cómo van? Estamos aquí en Figri en el Mundo, un episodio un poco diferente, ven el set decorado con camisetas de fútbol y pues el día de hoy vamos a hablar del barrismo en Colombia. ¿Qué es el barrismo, Nico? Bueno, podríamos empezar a hablar del barrismo con una historia particular y especialmente atribuírselo a una persona, ¿no? A Edward Hooligan, que empieza en Inglaterra a tener unas actitudes un poco contradictorias en la época, por decirlo así. Y es tan famoso y se vuelve tan famosa su historia que en Inglaterra se empieza a hablar de los hooligans atribuyendo actitudes de esta persona. Entonces, pues el barrismo nace un poquito, más que todo en Inglaterra, como bien les digo, y siempre se asocia a una connotación negativa. Después llega a Argentina, pero se empieza a ver que se populariza y la mayoría de los directivos y clubes empiezan a financiar esto. En Colombia llega más o menos a los años de los 90 con la barra de los saltarines en Santa Fe, la barra del Búfalo en Millonarios. Pero bueno, el barrismo podemos definirlo como una organización, un colectivo de gente que se une porque tiene cierta afinidad hacia un equipo de fútbol más que todo y quiere expresar esto y alentar a su equipo de una manera más elegante, con mucho más fervor. Claro, y es que la llegada del barrismo a Colombia da justo en el auge del narcotráfico en Colombia. Entonces vemos el barrismo ya como las barras bravas que conocemos, donde pues lastimosamente a la salida de los estadios pues con machete, puñales, navajas, se pelean entre barras y barras. Esto conlleva mucho a la cultura del narcotráfico que tenemos en Colombia, también a la cultura de tal vez el malandro y en que entonces como yo soy del Pereira y Nico de Santa Fe, entonces Juan Fe del América, no podemos ser amigos, entonces tenemos que ser amigos de por vida. Sí, y pues me gustaría acotar un punto que mencionas tú, y es que obviamente Argentina tuvo una influencia enorme en todo el fútbol latinoamericano y pues fue el primer país pionero en traer todo este movimiento de barras bravas, y llega a Colombia muy relacionado con todo este movimiento argentino. Muchas personas se van a estudiar a Argentina, obviamente por las facilidades que en ese momento se daban para estudiar, y llegan a Colombia, pero como lo mencionabas tú, llegan a Colombia permeados también de un contexto muy relacionado a la violencia, y yo creo que por eso el barrismo en Colombia también a lo largo de la historia lo hemos visto muy relacionado con la misma, porque tenemos una cultura que estaba permeada en ese momento específico cuando llega el barrismo a los principales equipos en Colombia, muy relacionado al narcotráfico, a la violencia, y por eso normalmente hemos visto un desarrollo de pues el barrismo muy relacionado con este mismo. Y ya en el siglo XXI, pues mirando ya hacia el 2010, pues comenzaron figuras y movimientos sociales donde ya el barrismo y las barras bravas se comienza a creer y se comienza a cambiar el concepto a que sean barras populares, barras en paz y el fútbol en paz que conocemos el concepto hoy en día. Y varios pioneros como el representante de la Cámara, que es barrista de Medellín, fue una de las personas como que más importantes que influyó en el barrismo popular en Medellín, que si ahora uno va a un partido de Medellín Nacional, pues se ve la diferencia que uno puede notar de hoy hace 15 años. Sí, siento que es importante recalcar cómo ha cambiado en estos 10 años, ¿no? A veces también gracias a la falta de seguridad en los estadios se veía mucho microtráfico de drogas, mucha inseguridad. Y lastimosamente son cositas que siguen pasando hoy en día, pero ya mucho menores. Y creo que también es importante recalcar ese nuevo enfoque que se le da a una barra, ¿no? Aprovechar de verdad el talento del barrio, lo que hay, con distintas fundaciones también, digamos la Guardia Albirroja Sur o la Blue Rain, que reparten útiles escolares, que hacen fiestas para los niños y demás. Entonces es cierto que ese es un nuevo enfoque de las barras que está muy bien para la sociedad. No, y es que el barrismo ahora ya no se ve como algo peligroso como antes, sino que se ve como algo artístico.
pues ahora podemos ver los tifos en los estadios que son gigantes, las personas tocando los tambores, las canciones que componen los mismos barristas. Y no son solo personas, porque hay un estigmatismo de que son personas todas de barrio y que todas son peligrosas o ladrones, sino digamos en Pereira yo conozco doctores, gente pues con trabajos muy buenos que también son barristas. Entonces el barrismo no tiene que ser algo segmentado a la gente de bajos recursos o gente peligrosa, sino que el barrismo son los hinchas del equipo, los hinchas que de verdad aman al equipo y siguen al equipo a donde van. Sí, realmente me gusta mucho esa idea que planteas, como de quitar ese estigma que tenían pues las barras bravas o pues estas barras populares, para entender que realmente son los hinchas más allegados al equipo y que realmente cualquier persona puede verse vinculada en estas barras, y que realmente yo creo que una de las identidades más grandes del fútbol las componen estas barras bravas. Yo creo que esta identidad del fútbol, de un fútbol muy del barrio, de un fútbol muy de la gente y un fútbol muy relacionado con cánticos, banderas, trapos y pues ese aliento en cualquier momento al equipo, yo creo que es el que lleva más relacionado a estas barras bravas, y entender que esa identidad está muy relacionada a cualquier persona y no estigmatizarla a un grupo poblacional, pues me parece muy importante para entender que realmente el fútbol es de todos y que esta identidad que se genera está permeada en todas las personas, porque yo creo que eso es lo bonito que tiene el fútbol, que puede permear a cualquier persona sin importar su condición económica, social o pues sí, realmente eso. No, es que también incluso es el objetivo del por qué hacemos el episodio. O sea, fuera de hablar del barrismo y de los equipos colombianos, queremos es dar el mensaje ya desde un poco de la mirada del gobierno, el mensaje del fútbol en paz, de lo que veníamos hablando, de que las barras han cambiado, la policía pues ahora está muy metida en los estadios con la seguridad, ya incluso las mismas barras no se tratan tan mal, ni las peleas fuera de los estadios, ni hay tanta rivalidad. Pues ejemplo, yo cuando yo vivía en Pereira, yo no podía ir al estadio de Pereira a ver el Pereira contra América de Cali, porque sabía que iba a correr peligro mi vida. E incluso pues, mi hermano es hincha del América de Cali también, y cuando íbamos a Cali a ver al Nacional, eso era seguro salir corriendo. Entonces eso hoy en día yo puedo ir tranquilo al estadio que sea, porque yo sé que no me va a pasar nada, pues incluso pues obviamente tomando las precauciones de los famosos camuflados. Sí, ese tema de los camuflados es bastante interesante, ¿no? Pero yo siento que el fútbol se ha vuelto más un tema de una rivalidad sana, no verlo como de una competencia, y siento que también eso tiene que ver mucho con el contexto social, y que ya entendemos que el fútbol es un espacio de esparcimiento en el que todos vamos literal a liberarnos y a estar mucho más unidos. Incluso yo tengo amigos de Millonarios, de Pereira, América Nacional, que podemos ir al estadio, podemos estar normal, puede que en el momento del partido haya mucha emoción, pero se acaba el partido y seguimos siendo amigos y no pasa nada, y siento que ese es el mensaje. Mucha paz y también una rivalidad sana entre todos. Y pues sí, el mensaje final también, un poco para pues darle una conclusión a este pequeño podcast, es obviamente seguir este camino, porque para todos los amantes del fútbol es muy importante que este camino se siga así, para poder seguir disfrutando el fútbol en paz, para poder seguir yendo a los estadios sin ningún tipo de miedo, y para que realmente sea una tradición que se mantenga en generación en todas las familias, y que se siga teniendo esa identidad relacionada con el fútbol en Colombia, y que podamos vivir un fútbol mucho más centrado en el deporte y mucho menos centrado en la violencia. No, y realmente el fútbol sin una hinchada, el fútbol sin un estadio lleno, el fútbol no sería nada. O sea, la gracia del fútbol es la pasión que transmite, el ir al estadio, el verlo por televisión también, los gritos de los hinchas, las canciones, cómo alientan los 90 minutos, cómo las dos hinchadas se pelean pero a punta de canciones bonitas, de alientos. Y bueno, ya para cerrar, chicos, nunca olviden seguirnos en las redes sociales, en TikTok, en Twitter, ahora en X, en Instagram, en todos lados como Figre al Aire. Y gracias siempre a los que están ahí, gracias por suscribirse, por vernos siempre, y no olviden darle me gusta ahí. Gracias. Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? Galletas. ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire!